hablaremos de las inferencias inmediatas. En toda investigación, tanto de carácter científico, con el afán de generar un documento científico, o con el interés de hacer una investigación de carácter judicial, como lo hacía Sherlock Holmes o Guillermo de Baskerville, o quizá tener cierta información o ciertos datos para poder generar un plan o un pacto, como lo hacía MacGyver. Por ejemplo, MacGyver tenía la certeza de que todo mapa en un lugar extraño siempre es un buen aliado. En una temporada o en un programa, o digamos así, en una reedición o relanzamiento de este personaje, bueno, el punto central es una navaja. Esta navaja que no representa un arma, sino que representa un instrumento por el cual poder nosotros, o en este caso MacGyver, poder salvar a un líder político, poder salvar a un defensor de derechos humanos, o simplemente poder salvar al mundo de una destrucción masiva, como una amenaza de una bomba atómica en Japón. Bien, también el Dr. House trabajaba con ciertas inferencias y buscaba, a través del diálogo con su equipo de diagnostas médicos, o el equipo de diagnóstico médico, poder tener un enunciado y después ese enunciado hacerlo equivalente, hacerlo simple, convertirlo, hacer obversiones o también hacer subalternas, reciprocidad, etc. En este sentido, entonces podemos decir que las inferencias inmediatas se componen de la conversión simple y accidente, es una. Después podemos encontrar la subalternación. Después podemos encontrar las recíprocas. Más adelante encontraremos la equivalencia. Encontraremos la contraposición. Y aunque no es la última en la clasificación, tendremos la obversión. Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como lo hacían o lo hacen nuestros personajes de ciencia ficción, es tener ciertas reglas. ¿Qué es una inferencia? Es un enunciado, es una proposición, es un enunciado del tipo A, E, I, O, que cuando vimos el cuadro de oposiciones está en la pared, en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Vamos por nuestro cuaderno. Primero, para ir checando qué dice la regla. Y vamos a empezar primero con la conversión. ¿Qué es la conversión simple? Consiste en el intercambio del sujeto por el predicado, sin que se altere el valor de verdad. Es decir, en la conversión simple vamos a trabajar con la proposición E, ¿sí? Y su relación con la I, sin alterar el valor de verdad. Por ejemplo, yo digo, ningún S es P, por lo tanto, ningún P es S. Es decir, ningún perro es gato, por lo tanto, ningún gato es perro. Cambia el sujeto por el predicado. Muy bien. En el caso de la I decimos, algún S es P, por lo tanto, algún P no es S. ¿Cómo quedaría entonces en este sentido la conversión simple? Bueno, decimos, algún perro es blanco. Por lo tanto, algún blanco es perro. ¿Sí? Así vemos esta primera parte de la conversión simple. O sea, digamos que simple, vamos a entenderlo como algo muy directo. La accidental dice, consiste en intercambiar, vamos a leerlo con claridad, consiste en intercambiar el sujeto por el predicado y solo hacemos un cambio de cantidad. Por ejemplo, A queda así, todo S es P,
vamos a modificar su cantidad. Entonces vamos a decir algún P es S. Recuerden ustedes que la cantidad es todo, ningún, algún y algún o que sería negativo, ¿no? La cantidad tiene que ver con todo, ningún o algún, ¿de acuerdo? Entonces por accidente decimos todo S es P. Muy bien. Todo mapa es un instrumento. ¿Cómo lo cambiamos? Algún instrumento es mapa. ¿Cómo queda con la E? Con la E dice, ningún S es P. Podremos decir, ningún mapa es inútil. ¿Cómo queda? Algún inútil no es mapa. Es el caso de algo muy simple y muy sencillo que es la conversión por accidente. Vamos a hablar de la equivalencia. La equivalencia también es algo, es cuestión de irse aprendiendo las fórmulas. La equivalencia, la regla dice así: es la igualdad de las proposiciones que solo se diferencian por la partícula no. Bien, ahorita vemos el ejemplo. Seguimos leyendo. La equivalencia solo se aplica a las proposiciones de tipo A. Seguimos leyendo. La equivalencia nos permite obtener las correspondientes enunciados contrarios, contradictorios, subalternos y de una proposición dada. Es decir, en una equivalencia tenemos una A, le vamos a agregar la partícula no y a partir de eso podríamos encontrar las contrarias, las contradictorias y las subalternas. Recuerden el cuadro de oposición. ¿Cómo quedaría esto entonces? Equivalencia, decimos todo S es P. Pasaría, no todo S es P. Por lo tanto, todo S no es P. Lo explico. Todo perro es cuadrúpedo. Luego decimos, no todo perro es cuadrúpedo. Entonces decimos, todo perro no es cuadrúpedo. Esa es una equivalencia. Todo S es P, no todo S es P. ¿Y cómo queda por conclusión? Todo S no es P. Bien, vamos con la siguiente, la subalternación. La subalternación se hace de la siguiente manera: el paso de la proposición universal a una particular o singular de la misma cantidad y viceversa. Volvemos a leerla. Estamos con las subalternas. El paso de una proposición universal a una particular singular de la misma cantidad o viceversa. Por ejemplo, recuerden ustedes que cuando decimos todo es universal y cuando decimos algún es particular. Entonces yo digo, todo gato es felino. También puede quedar, algún gato es felino. Entonces todo S es P, es subalterno al decir algún S es P. Acuérdense, la particular depende de la universal. También trabajamos con la E. Decimos ningún S es P. Algún S no es P. Lo explicamos. Ningún gato es perro. ¿Cómo queda de manera subalterna? Es decir, trabajando con una particular negativa. Algún gato no es perro. Recuerden, ningún gato es perro. Por lo tanto, algún gato no es perro. Es la subalternación. Después viene una que es muy sencilla, pero se extiende en tanto que son muchas letritas. Pero vamos a irlas explicando. Esta se va a llamar la obversión. Consiste en cambiar el contenido de una proposición y negarla. Vamos a leer otra vez.
Dice, consiste en cambiar el contenido de una proposición y negarla. El predicado y negarla. El predicado está El predicado en este sentido tendrá la noción de expresar juicios contrarios. ¿Sí? Vamos a ver, todo S es P, queda ningún S es no P. Vamos a explicarlo. Todo perro es cuadrúpedo. Ningún perro es no cuadrúpedo. Porque la fórmula dice ningún S es P. Entonces decimos ningún perro es no cuadrúpedo. Es decir, la estoy poniendo, la A la estoy pasando en E, pero al agregarle entre el verbo y el predicado, es decir, entre el es y el P, le agrego un no, ya lo convierto en A. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, ahora con una E. Dice, ningún S es P. Vamos a decir, ningún perro es ave. Ningún perro es ave. ¿Cómo queda? Todo perro es no ave. Solo al agregarle la partícula no entre el verbo y el predicado, la regresamos a la proposición dada. Por ejemplo, tenemos de la E, la pasamos a la A, pero la A, al ponerle la partícula no, nos regresa directamente a la E. Y algún S es P, decimos, alguna señora es mamá. ¿Cómo queda? Alguna señora no es no mamá. ¿Sí? O sea, nos dan una I, la pasamos a su contraria, que sería una O, pero al agregarle una partícula no entre el verbo y el predicado, la regresamos ahí. Después tenemos la O. Algún S no es P. Muy bien. Algún perro no es bulldog. Algún perro no es bulldog. Bien. ¿Cómo queda? Algún S es no P. Entonces decimos, algún perro es no bulldog. En la adversión es pasarla a su contraria. ¿De acuerdo? Es pasarla a su contraria, pero sin alterar o violentar la respectiva proposición dada. Vamos con algo que es muy sencillo, las recíprocas. Las recíprocas es todo S es P, todo P es S. Bien, vamos a leer la regla. Dice, consiste en intercambiar el lugar del sujeto por el predicado que se tiene de una proposición. Es decir, solo se trabaja con la A. Si yo tengo todo científico es inteligente. Científico es sujeto, inteligente es predicado. Lo vamos a cambiar. Todo inteligente es científico. Todo inteligente es científico. Vamos con la última, o que en mi esquema termina siendo la última. La contraposición. La contraposición consiste en intercambiar el sujeto y el predicado y en la negación de ambos. Esta está más complicada porque vamos a trabajar con muchas no. Se trabaja entre la A y la O. Contraposición, es decir, contraponer. Decimos todo S es P. Decimos todo científico es inteligente. Entonces decimos todo no científico es no inteligente. Es decir, mi universo dice todo científico es inteligente. Lo afirmamos, pero mediante una contraposición a quien no sea científico y decimos todo no inteligente, es no científico. Repito,
Todo científico es inteligente. Cambiamos el sujeto al predicado y el predicado al sujeto y decimos, todo no inteligente es no científico. Ahorita haremos algunas aclaraciones. Pasamos con la O. Algún S no es P. Entonces decimos, algún ignorante no es científico. Algún ignorante no es científico. ¿Cómo quedaría? Algún no científico es no ignorante. Bien, aquí hay que aclarar ciertos elementos. Recuerden la tabla del cuadro de oposición o la tabla de los juicios. Si esto les parece enredado, espérense a leer los cuentos de Sherlock Holmes o leer Todo el nombre de la rosa, donde Guillermo de Baskerville se percata que los muertos de esta novela o los muertos del caso que le toca investigar tienen siempre un enunciado y dice, todo muerto tiene una marca en el dedo. Algún dedo marcado es de un muerto. Puede establecer otro juicio, un recíproco, y decir, todo muerto muere, o vamos a suponer, todo cadáver se encontró con una mancha en el labio. Todo labio de muerto tenía una mancha. Es decir, cuando estamos planteando una investigación, es necesario trabajar con este tipo de relaciones, de conversiones, simple, accidental o equivalencia. A lo mejor el problema es que cuando estamos haciendo una investigación solo estamos acostumbrados a copiar y pegar, tijera y engrudo, y está nuestra investigación. Pero una investigación seria, al estilo aristotélico, debe de partir teniendo estas normas, teniendo estos elementos. Oye, pero es que estás muy atrasado. No estoy muy atrasado. A lo mejor muchos están ignorando algo o no lo quieren aprender porque ya están acostumbrados a tijera y engrudo copiar sus trabajos y no hacerlos. Y esto no es un reclamo, sino que recordarán a ustedes cuando nuestro personaje, House, reprende a Wilson, que Wilson siempre está pensando en hacer el bien, pero no está pensando en el bien del mismo. Tan es así que Wilson llega a tener cáncer siendo un oncólogo. Le establece este tipo de reflexiones. Estás tan acostumbrado a hacerle a los demás al bien que has dejado de hacértelo a ti mismo. O bueno, más casos podríamos poner, como por ejemplo el misterio de la diadema de Sherlock Holmes, donde un banquero recibe un tesoro de un ministro comisionado de Londres y que le pide un préstamo y a cargo le deja la corona o la diadema preciada del reino y bueno, se la roban, y entonces él acusa a su hijo porque su hijo es como un cabeza dura, un cabeza hueca. Entonces Sherlock Holmes empieza a hacer ciertas reverencias o reverencias al hijo del personaje y relevancias porque ve el metal y dice, no puede ser que le haya arrancado esos 3 diamantes, y empieza, desde ahí saca su inferencia, el metal es duro. Entonces va descifrando todo el cuento a través de ciertas combinaciones en la adversión. Todo S es P, ningún S es no P. Empieza a partir de estos enunciados y de ahí va desarrollando un cuento. Y concluye, no les diré el final, concluye en que el hijo no es quien intentó robarle la diadema de los Birlos. Pero no les voy a decir quién fue, porque eso sí sería contarles el cuento. Cuando Guillermo de Baskerville, en el nombre de la rosa, va descifrando el misterio, se percata que hay un laberinto, pero no sabe si es un laberinto recto, si es un laberinto en subida, si es un laberinto en bajada, sino que empieza a obtener ciertas equivalencias de comportamiento de uno de los monjes, un tal Jorge, un monje ciego, el abad. No seguiré, porque a lo mejor lo cuento
más adelante cuando estemos hablando de las falacias. Entonces, concluyendo, las inferencias inmediatas son ejercicios mentales, ejercicios que van a echar a andar nuestro cerebro y nos van a permitir hacer sinapsis neuronal para poder tener una mejor perfección del mundo. Y no andar de criticones, no, sino andar creando juicios y criterios con respecto a la vida. Adiós.